Ciertamente ya hemos revisado las características principales de lo que son los estados financieros. Esta sesión la vamos a dedicar particularmente a revisar una herramienta principal en lo que es la revisión de las tendencias o comportamientos dentro de cada uno de esos estados. Estoy hablando de lo que se denomina el análisis horizontal y vertical dentro de los estados financieros. Para revisar este tema, he preparado un ejemplo respecto a lo que es el estado de resultados, que es donde normalmente vamos a encontrar una mayor capacidad de análisis. Esto no quiere decir que no podamos utilizar la misma técnica en los otros tres estados. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes que los inversionistas o administradores, directores de empresas solicitan es el análisis de la rentabilidad. Y es por eso que hoy vamos a utilizar el estado de resultados como un ejemplo clave dentro de lo que es el análisis horizontal y vertical. Lo que les voy a mostrar a continuación es una versión reducida a su mínima expresión de lo que son nuestras cuentas de estado de resultados. Primero, tenemos el renglón número 1, que es el renglón de ventas. Después tenemos costo de ventas y sabemos que ventas menos costo de ventas obtenemos la utilidad bruta, para después restarle lo que son nuestros gastos de operación y obtener en consecuencia la utilidad de operación. Después restamos intereses y obtenemos utilidad antes de impuestos, restamos impuestos, que para nuestro ejemplo el día de hoy estamos usando una tasa ejemplo impositiva del 30%, a lo que nos lleva a una utilidad neta. Ahora bien, fíjense cómo en este caso este estado de resultados lo que está mostrando es justamente el comportamiento del 2013 de una cierta compañía. Ventas por 1000, costo de ventas por 600, nos arroja una utilidad bruta de 400. Gastos de operación de 250, entonces llegamos a una utilidad de operación de 150. Esta empresa no tiene deudas, no hay por qué pagar intereses, y entonces tenemos una utilidad antes de impuestos de la misma cantidad que de la utilidad de operación de 150. Sacamos el 30% de ese número, 45 son los impuestos, por lo cual llegamos a una utilidad neta de 105. En este momento tengo, digamos, el resultado ya como me lo pide el estado financiero, estado de resultados, en materia del acomodo de las cuentas. Sin embargo, yo podría empezar a analizar cuál es la estructura de costos en términos relativos para empezar a darle continuidad y seguimiento a estas cuentas, no solamente durante un periodo, sino a través de varios periodos. Por lo tanto, lo que uso es justamente lo que se conoce como el formato de base común. Es decir, en este caso la base común se va a convertir en el renglón de ventas. Las ventas van a ser la base común que vamos a considerar para revisar en función a ese renglón qué porcentaje son las demás cuentas respecto del mismo. Es decir, el 100% son las ventas y vemos como en consecuencia 600 pesos representa 60% del total de las ventas y así sucesivamente. 40% será la utilidad bruta, 25% el gasto de operación, 15% la utilidad de operación y finalmente la utilidad neta del 11%. Empecemos a explotar un poco esta manera de revisar los datos en esta base común. Si vemos bien en el 2013, ese 11% de la utilidad neta, podemos decir que de cada peso que se vende, 11 centavos realmente son de utilidad neta. Este dato solo, per se, quizá no nos diga mucho, pero conforme vayan avanzando los ejercicios, el 2013, el 2014, el 2015, vamos a tratar de que ese 11% se incremente. Ya que recuerden, no solamente nos interesa que las ventas se incrementen, sino que la utilidad también se vea impactada y se incremente. Entonces, revisemos nuevamente nuestro ejemplo y veamos cómo este estado de resultados lo que nos está ofreciendo justamente es la estructura de costos de esta empresa. Einar, ¿qué quieres decir con estructura de costos? Lo que estamos viendo realmente es que para que esta empresa funcione, en promedio, si nada más tenemos el 2013, 60% de las ventas van a tener que ser utilizadas en un costo de ventas y 25% va a tener que ser utilizado en gastos de operación.
Hasta ahora es la información que tenemos disponible. Pero para nuestro ejemplo, traje también el año de 2014 y 2015. Veamos ahora la siguiente cédula. No solamente está presentando la información de 2013, sino que tenemos 2 años adicionales para analizar. Ciertamente tenemos el mismo punto de partida. Y vean cómo 2014 y 2015 tienen en común la base, es decir, el renglón de las ventas sigue considerándose como el 100%. Por lo tanto, para nosotros resulta muy sencillo empezar a darle seguimiento a esa estructura de costos, lo que nos va a ayudar a darnos cuenta dónde hay áreas de oportunidad para trabajar en el desempeño financiero. Estoy seguro que recuerdan que dentro de la cuenta de costo de ventas hay 3 componentes: materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Es decir, estamos poniendo todos los conceptos que tienen que ver con transformar en nuestra compañía. Es la planta. Es justamente donde se da el proceso de transformación. Y esto que nos ayuda mucho porque justamente en un renglón estamos acotando todas esas actividades. Ahora bien, los gastos de operación podríamos comenzar subdividiéndolos en gastos de administración y gastos de venta. Y esas dos a su vez podríamos subdividirlas en otros catálogos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasa en el corporativo está justamente en ese renglón, gastos de operación. Entonces, tenemos 2 renglones clave para dar seguimiento a lo que es la estructura de costos de la compañía. Fíjense cómo el análisis vertical está justamente cuando tenemos el seguimiento en base común de los números en nuestros estados financieros. Y ahora vamos a hacer un análisis horizontal, es decir, vamos a ver qué tanto se está modificando esa estructura de costos a través del tiempo. Veamos cómo el costo de ventas en el 2013 es el 60%, mientras que en el 2014 se ha incrementado al 65% y en el 2015 termina en el 70%. Aquí tenemos en definitiva un tema que abordar, que es responder a la pregunta de cuáles son las razones para que el costo de ventas se vaya incrementando 5% cada año. Pueden ser varias las razones. En realidad, esto no es buscar culpables, sino tratar de identificar cuáles son las posibles razones para ver cómo creamos estrategias que nos permita disminuir ese crecimiento de 5% al año en el costo de ventas. Recuerden, las razones pueden ser materia prima, mano de obra directa o gastos indirectos de fabricación. Normalmente las áreas de oportunidad las encontraremos en los gastos indirectos de fabricación, ya que la materia prima pues no depende de nosotros en el sentido de que simplemente la adquirimos. Quizá podamos trabajar con la fijación de precios, que será algo de lo que hablaremos en módulos más adelante. Ciertamente los gastos indirectos de fabricación nos darán una oportunidad muy clara para revisar si realmente podemos mejorar ese costo de ventas. Ahora bien, veamos las demás. En consecuencia de ese costo de ventas, nuestra utilidad bruta se ve disminuida pasando del 40% al 35% y finalmente al 30%. ¿Qué pasa con los gastos de operación? Fíjense cómo en el 2013 los gastos de operación son del 25%, en el 2014 del 24% y en el 2015 del 24%. Es decir, el área administrativa, el corporativo de esta empresa está manteniendo su disciplina en no gastar más del porcentaje inicial. Inclusive están trabajando por gastar menos y por eso pasan de un 25 a un 24. Ciertamente las ventas están creciendo. Pasaron de 1000 a 1070 a 1150. En ocasiones hay estudiantes que me preguntan que si las ventas crecieran exponencialmente, entonces los gastos de operación también crecerían en la misma proporción. Y esto es entendible. Si la empresa está creciendo en ventas, no hay ninguna razón para creer que los gastos de operación se van a quedar a un nivel de una empresa de un tamaño 10 veces menor. Los gastos de operación tienen que ir creciendo, ¿no?, consecuentemente respecto al crecimiento de las ventas, ya que las ventas requieren operación, logística, transporte y un sinnúmero de distintas variables para hacerlas posibles.
Pero bueno, revisaremos esa cuenta con más detenimiento más tarde. Vean cómo las utilidades entonces de operación se modifican de un 15% a un 10% a un 7% en 2015. Y así sucesivamente vemos los cambios entre años y vemos precisamente que la utilidad neta, como la habíamos pensado inicialmente de 11%, contrario a lo que nosotros esperaríamos, está disminuyendo a un 7% en 2014 y a un 5% en 2015. O sea, tenemos que, de 2013 en un escenario que de cada peso 11 centavos se nos quedaban de utilidad neta, en el 2015 solo 5 centavos de cada peso se nos están quedando de utilidad neta. Para muchos empresarios en México, este es el tope, el límite que tenemos para poder considerar que nuestra empresa es rentable. ¿Por qué? Porque los CETES o certificados de la tesorería, papel gubernamental, ofrecen tasas muy cercanas a eso. Si la empresa no es capaz de darnos utilidades por encima de lo que es papel gubernamental sin riesgo, podríamos comenzar a poner en duda lo que sucede en nuestra compañía. Ahora, en este caso, quien está impactando negativamente a las utilidades es justamente el costo de ventas. Veamos ahora una nueva cédula. Parece que es muy similar. De hecho, los cambios son muy sutiles. Tenemos también un comportamiento en la utilidad neta a la baja. Sin embargo, la razón no es la misma. Vean con detenimiento el renglón de costo de ventas y vean cómo su comportamiento es constante, 60% en los 3 años. Es decir, para este caso, no sería realmente el área de oportunidad, el área de la planta, la parte de transformación, materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. No. ¿Dónde está el tema aquí por abordar? Justamente en los gastos de operación. Observen cómo del 25% están pasando al 28% y luego al 30%. Es decir, en esta cédula, ahora el área que está haciendo que las utilidades disminuyan es justamente el corporativo. Sus gastos están creciendo a una velocidad mayor que lo que están creciendo en las ventas. En este caso sí tenemos una problemática, porque hacer crecer los gastos de operación más que lo que crecen las ventas tiene poco sentido. Ahora bien, veamos cómo la utilidad neta de cualquier manera está disminuyendo. Es decir, en el primer y segundo caso, lo que no está pasando es que se mantenga la estructura de costos original del 2013. Y es por eso que en este ejercicio, donde hemos hecho un análisis vertical y horizontal, podemos darnos cuenta de cuáles son las causas por las cuales estamos perdiendo rentabilidad. Podemos perder rentabilidad desde el renglón de utilidad bruta, si estamos hablando del costo de ventas, desde el renglón de utilidad de operación, si estamos hablando de un cambio en los gastos de operación. Así, el análisis horizontal y vertical es una herramienta que nos brinda mucho apoyo para darnos cuenta rápidamente de cuáles son las áreas de oportunidad en nuestra compañía.